Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos ven. Gracias por estar aquí en este programa Al Rincón con Rincón. Hoy quiero hacerles una invitación muy grata para toda nuestra comunidad cunista que nos sigue y pues claro, obviamente para las otras personas que siempre están pendientes de este programa. Como siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, este programa solo tiene un objetivo, uno solo, que es abrir espacios de reflexión y sobre todo hablarles a los hombres y mujeres que son emprendedores por naturaleza y que realmente ojalá estos tips, ¿no? Estas pequeñas reflexiones les sirvan para que las puedan usar en sus emprendimientos o en su día a día. Entonces arranquemos. Hoy tenemos un tema muy interesante que lo queremos traer a colación de qué es la fidelidad y qué es la infidelidad y de quién es la culpa. ¿Por qué lo tenemos que traer a cotación y por qué lo quiero a traer, digamos, en el ámbito del emprendimiento? Porque tiene que ver mucho con el liderazgo también y tiene que ver mucho con las causas. ¿Qué es ser fiel? El concepto de fidelidad viene de la parte, digamos, bíblica, de la parte religiosa, pero que con el tiempo ha comenzado a coger, digamos, otras dimensiones. La fidelidad tiene que ver, ese compromiso que tenemos los seres humanos con las personas, tiene que ver mucho más con las emociones, mientras que la lealtad es un compromiso con la causa, con los objetivos, tiene que ver mucho más con la razón, con el pensamiento, eso que a mí me identifica con mi jefe o me identifica con mi socio o me identifica con mi pareja. Y comenzamos a mirar, ¿no?, estos dos paralelos que existen entre aquellos emprendedores, y por eso hay que tener congruencia, de cómo nos comportamos en nuestras casas, cómo nos comportamos con nuestros amigos y cómo nos comportamos en las organizaciones. Entonces, tenemos que entrar a mirar si realmente el concepto de fidelidad y lealtad en sí mismos son buenos o malos. Y resulta que, curiosamente, cuando uno comienza a investigar, la fidelidad y la lealtad no son valores en sí mismos. La lealtad y la fidelidad son valores en la medida en que esa fidelidad y esa lealtad a mí me hagan sentir bien. Por eso ese compromiso que yo creo, ¿no?, que de alguna manera genero con mi pareja, que de alguna manera genero también, si es una sociedad, ¿no?, con mi socio, ese compromiso va ligado a las emociones. Fidelidad va ligado a las emociones, a la persona. Yo le soy fiel a la persona. Ahora bien, miremos la lealtad. Yo soy leal al pensamiento, a las causas, a los objetivos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que en la medida en que el ser humano va caminando, va trasegando en la vida, pues puede que le cambie la visión. Puede que la visión, ¿no?, lo que mis objetivos cambien. Y por eso las relaciones se rompen. Las expectativas cambian y en esa medida yo de pronto a una persona que les sea fiel o les sea leal, pues mi compromiso comienza a cambiar. Ahora, la respuesta es cómo te sientes tú con esa persona, con ese compromiso que has generado. Y si ese compromiso vale la pena, pues hay que seguirlo luchando. Eso no quiere decir, ¿no?, y quiero que me lean bien, que de alguna manera salgamos a ser infieles o que no seamos leales, sino al contrario, hay que construir y cada vez que tengamos fisuras con los socios, con la pareja, con su jefe, con aquellas personas que tienen relaciones, pues hay que hacer un alto en el camino y reconstruirnos para que ese compromiso realmente se siga construyendo y que para que ese compromiso, llámese lealtad o fidelidad, tenga realmente un final feliz. Entonces, yo siempre hago a los emprendedores, cuando ustedes escojan un socio, ¿no?, o cuando ustedes escojan su pareja, tengan en cuenta estos elementos, porque los seres humanos definitivamente evolucionamos en el tiempo. Para seguir hablando de la fidelidad y la lealtad, tenemos que hablar de la sinceridad. Para entender la sinceridad es cómo me siento conmigo mismo. Ser sincero es aceptarnos y aceptarnos como somos. La palabra sinceridad es muy hermosa porque viene de la antigua Roma, donde los comerciantes llevaban aquellas hermosas esculturas y les echaban cera porque tenían, digamos, algunos defectos
o habían tenido algún tropiezo en el camino. Entonces los cubrían con cera y la palabra sin cera es quitar eso, ¿sí? Dejar, digamos, la realidad. Y es muy hermoso porque en esto de la lealtad y la sinceridad es cómo te sientes tú, que no te veas forzado. Y eso es lo más importante, porque cuando uno tiene una relación interpersonal con una pareja, con un jefe, con un socio, en el caso de los emprendedores, pues es bien claro que tenemos que mirar bien si esa persona tiene la misma visión, si estamos viendo lo mismo. Las relaciones interpersonales en su gran mayoría se acaban porque las visiones comienzan a ser diferentes. Entonces, esa es una reflexión que le digo a aquellos muchachos que están comenzando su vida, llámese en su relación de pareja, llámese en su relación laboral, llámese en su relación de emprendimiento, que tienes que ser sincero consigo mismos. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? Y que esa persona que me vaya a acompañar realmente tenga la misma visión, para yo generar ese compromiso de fidelidad y al mismo tiempo ese compromiso de lealtad. Dicho esto, de la sinceridad y mezclado con la fidelidad y la lealtad, hay unos elementos, o dos elementos para ser exactos, que quiero resaltar. El primero, que es el fundamental, es el cliente interno. El cliente interno es, digamos, el sentido de la organización. ¿Quiénes son nuestros clientes internos? Sería la pregunta que nos tenemos que hacer. Pues nuestros clientes internos son nuestros colaboradores. Nuestro cliente interno es nuestro equipo de trabajo. Hay una palabra que me enseñó mi mamá desde chiquitico que me dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando uno escoge al equipo de trabajo y lo sabe escoger y realmente es tu compañero de vida, pues ese cliente interno tienes que meterlo en ese objetivo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de lealtad? En esa visión, para que todos los del equipo trabajen en un solo objetivo. Entonces, ese cliente interno es el que permite crear una cosa hermosa que llama cultura organizacional. Por muy pequeña que sea una organización, por muy pequeña que sea el emprendimiento, así sean 2 o 3 personas las que acompañan ese emprendimiento, tienen que comenzar a generar unos hábitos. La cultura viene de hábito, cómo yo voy a hacer las cosas. Y hay una cosa que yo emprendí de la cultura anglosajona que realmente los latinos somos un poco diferentes, por llamarlo de alguna manera, es que no nos gusta compartir. Y normalmente los emprendedores colombianos, yo los llamo llaneros solitarios, porque creemos que nosotros podemos sacar las cosas solos y a veces no nos gusta mucho compartir con nuestro equipo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ustedes de verdad quieren hacer un equipo de trabajo? ¿De verdad? Cuando uno crea un equipo de trabajo, usted tiene que compartir. Y cuando usted mira los grandes emprendimientos que hay en otros países, lo que hacen es que aquellas personas que iniciaron emprendimiento siempre se llevan un pedacito de la organización. Siempre de alguna manera uno distribuye esa riqueza y eso permite que todos de alguna manera se suban en un tema de solidaridad. Entonces me voy a detener un momento a hablar de qué es un equipo y qué es un grupo de trabajo. Y teníamos que tener eso muy, muy claro, porque a veces uno confunde, ¿no?, un grupo con un equipo. ¿Qué es un grupo? Un grupo es cuando se reúnen ciertas personas con ciertas características y se reúnen a algún tema, mientras que un equipo tiene un objetivo claro. Un equipo se reúne y tiene una causa clara, y eso es lo fundamental. En los grupos hay objetivos particulares y, como lo decían los equipos, no, en los equipos hay objetivos comunes. Una cosa interesante dentro de los equipos de trabajo también es que todos los equipos de trabajo tienen reglas del juego. Cuando digo reglas del juego es que un equipo de trabajo, cada uno tiene una función. Como los equipos de fútbol, uno juega adelante, otro juega atrás, uno es el arquero, uno es el defensa. Casi que uno tiene definido, ¿no?, de alguna manera su función. En los grupos normalmente no. Todos hacen de todo, todos nos colaboran, todo. Y una cosa importante entre los equipos de trabajo es que uno depende del otro. Aunque la dependencia desde ese punto de vista es buena. Como yo, en esos equipos de trabajo yo soy sistémico. Todos nos colaboramos y todos aportamos. Y eso permite realmente que comencemos a hablar de una cultura organizacional
que es la que marca, entre otras, la diferencia. Entonces, yo quería detenerme ahí, porque uno no puede hablar, que les voy a hablar en el otro programa, del cliente externo, ¿no? Estamos hablando del cliente interno. Entonces, nuestro cliente interno es el que realmente me permite a mí generar una organización. Hay un escritor muy conocido que se llama Michael Porter, que habla sobre la ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva no es otra cosa que eso, que son esas características o esos elementos que sumados dan la personalidad y el carácter organizacional. Y no se les olvide eso, muchachos, tenemos que rodearnos de personas que suplan nuestras debilidades. Cuando uno se conoce, ¿no?, en el mundo, digamos, de la empresarialidad, sabe cuáles son mis debilidades. Entonces, si yo sé que tengo una debilidad, consigue un equipo que de alguna manera te cubran esas pequeñas o grandes debilidades, para que así quedamos unos equipos de alto rendimiento. Si realmente nosotros queremos, desde el liderazgo o la gerencia, tener gente que realmente no sea fiel, tener gente que realmente no sea leal, pues les voy a dar unos tips que nos sirvan para eso, para que la gente de alguna manera se comprometan con nuestra causa y estén con nosotros trabajando codo a codo, hombro a hombro. Son 3 elementos fáciles: atraer, seducir y enamorar. ¿Qué es la atracción? La atracción no es otra cosa que el estuche, ¿no? Aunque curiosamente hay mujeres muy atractivas, hombres muy atractivos, pero que uno les dice, mire, no hablen, calladito se ve mejor. Esa es la atracción, es esa parte atractiva que te ala apenas ves, y hay gente muy atractiva. Pero el otro paso, si se podría decir así, es la seducción. La seducción tiene más que ver con la congruencia, con la empatía, y esa palabra es muy espectacular porque las personas seductoras, ¿no? Las personas seductoras son muy empáticas, pero más que empáticas son simpáticos. ¿Qué es la simpatía? La simpatía es la armonía entre esa parte física y esa parte intelectual. Esas personas que tienen como ese equilibrio son muy simpáticos. Yo siempre digo lo mismo y lo he repetido en varias conferencias porque lo adapté y lo adopté de las mujeres. Cuando a una mujer le dicen, ese tipo es muy interesante. Nosotros no decimos eso, las mujeres sí dicen, ese tipo es muy interesante. Y cuando uno le pregunta a una mujer, ese tipo es interesante, ¿qué quieres decir? Dice, es un tipo que sin ser lindo, es muy interesante, es bien inteligente. Y eso es un poco lo que queremos decir con la seducción. Todos, sin excepción, los que queremos ser de verdad empresarios y de verdad emprendedores, tenemos que entrar en el campo de la seducción. La seducción desde el punto de vista intelectual, la seducción desde el punto de vista del emprendimiento, porque tenemos que seducir permanentemente personas para que nos acompañen en los grandes emprendimientos. Y la otra parte es el enamorar. El enamorar es ya la profundización, es la parte conceptual, y eso aplica en la vida diaria. Si usted quiere ser atractivo, seductor, y enamorar es como el resultado. Yo decía en otras charlas que he dictado, enamorarse realmente, ¿no?, es ese salto al vacío, es aceptarse, es realmente ese paso, digamos, fundamental que uno tiene en una relación con un amigo, en una relación con una pareja, esa pasión de verdad que hace que uno transforme las cosas. Entonces no se les olvide que si ustedes quieren, vulgarmente, como decimos nosotros, que no nos pongan los cachos, aprendan a atraer, aprendan a seducir, aprendan a enamorar. Pero con un elemento curioso, no es que yo me desprenda y salte al otro y se me olvide el primero. Yo no puedo decir, oiga, ya no voy a ser atractivo, ahora voy a ser seductor. Ya no voy a ser seductor, ahora me voy a enamorar. Permanentemente, si ustedes quieren que su pareja, y estoy hablando de emociones, de su pareja, siempre esté enamorada de usted, pues sea atractivo toda la vida. Siempre trata de mantenerte bien el software, siempre trata de estar lindo o linda, ¿no? Porque hay mujeres que piensan que porque se casaron o lograron ya
¿no? Ya no quieren ser atractivas. Sean seductores, sorprendan siempre a su pareja. Siempre hay que sorprender al cliente interno también en las organizaciones. Ese poder de la sorpresa es lo que hace realmente, ¡wow!, que realmente uno sea un seductor. Y aquellas personas que ya se enamoran es porque hay un elemento propio de la aceptación. Yo tengo un amigo que amo y no lo critico, lo acepto. Ahora, lo acepto en la medida, como les decía anteriormente, que no sea una persona tóxica para mí, que no me esté haciendo daño, sino que lo acepto. Él puede que tenga muchos errores, pero desde que no me haga daño, pues lo acepto así, lo amo así, y ahí es cuando uno comienza a construir. Entonces, muchachos, en el mundo del emprendimiento, y ya vamos concluyendo, tenemos que siempre trabajar paralelamente. Trabajar la vida personal, ¿no?, de un lado, y trabajar la vida del emprendimiento o laborar del otro. Y eso no se puede desprender. Normalmente, cuando uno ve la gente emprendedora, los que han transformado el mundo, gente congruente, gente coherente, es gente que, como decía muchos filósofos, lo que piensa, lo que dice y lo que hace lo mantiene en una sola línea. Entonces, yo los invito a que no busquemos culpables, por eso se llama fidelidad, infidelidad. ¿De quién es la culpa? La culpa es de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que asumir un rol diferente. Y dependiendo del rol que nosotros asumamos realmente con los compromisos de la vida, no vamos a tener que buscar culpables, porque la culpa la tendríamos que estar en el corazón de nosotros mismos. Soy Patricia Bocanegra, cofundadora de Tu Ángel Te Acompaña SAS, egresada de la CUN. Como líder de estudiantes o líder en la parte universitaria, me gustaría saber cuál considera usted el camino para que la educación en Colombia forme desde el pregrado las competencias para el emprendimiento. Wow, bonita pregunta, y gracias por hacerla. Yo creo que, y lo he dicho en todos los programas, yo creo que la educación, como está diseñada en este momento, no se acerca a la realidad. Y creo que educamos más académicamente que realmente para el emprendimiento. Nuestra universidad ha querido marcar un poco esa diferencia y dar esas herramientas que los estudiantes realmente necesitan y acercarnos más a esa realidad. Mire, ahí es curioso porque en el mundo educativo se habla de economía real, como si la educación no perteneciese a la economía real, ¿no? Y ahí creo que hay una ruptura. Creo también que sí se está trabajando, que se está avanzando, pero que todavía hay una distancia en eso. Es una labor que tienen que comenzar a hacer las universidades, pero es una labor que tienen que ustedes también exigir como estudiantes, porque a nosotros nos regula el ministerio, nosotros estamos regulados, no podríamos salirnos, digamos, del contexto, pero la realidad es que sí falta todavía mucho acercar a la realidad empresarial, si me permiten el calificativo, a esa realidad académica y cerrar esa brecha. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David Molano Rodríguez, soy estudiante de Administración de Empresas de la CUN y estoy desarrollando mi proyecto de emprendimiento en la Cámara de Emprendimiento de la Universidad, porque es muy complicado en ciertos sectores lograr articular un buen equipo de trabajo, sobre todo en los países latinoamericanos. Pues esa es más que todo mi pregunta, como ¿por qué es tan difícil y qué pautas se deben seguir para que ese equipo de trabajo se conforme de la mejor manera posible sin que hayan ciertos conflictos en el camino? Mire, te voy a contestar de una manera muy simpática, donde hay un colombiano y un japonés, el colombiano lo barre individualmente. Los colombianos somos creativos, somos echados para adelante, trabajamos sol a sol, somos emprendedores por naturaleza. Donde hay dos colombianos y dos japoneses, ya los colombianos comienzan a tener problemas y los japoneses comienzan a trabajar en equipo. Y donde hay tres, y así sucesivamente, porque nuestra cultura es de individualidad, de egos, somos egoístas, no compartimos, la misma religión está establecida así. Nosotros a Dios le pedimos cosas, no le ofrendamos cosas. Usted ve en otras culturas lo que hacen es ofrendar, ¿no? El que más da, más recibe. Y aquí nosotros lo que decimos a Dios. Entonces es un tema cultural
que tenemos que ir corrigiendo. Por eso, desde esta formación y desde este ejercicio que estamos haciendo, cuando uno concientiza de alguna manera esas debilidades, pues las corrige. Y es un poco entrar en ese aspecto que decía yo en la charla, cómo creo un equipo de trabajo y comparto, ¿sí? Comparto con mi equipo pues mi idea y cómo llevo a todo este equipo para que de alguna manera ellos también se beneficien. Normalmente los modelos no los montamos así, son un poco más egoístas, ¿no? Yo soy el dueño de la empresa y usted es mi empleado. Y entonces yo lo mando. El día que tú quieras realmente sacar un proyecto, tienes que comenzar de alguna manera, lo que yo decía en la charla, a participar, a solidarizarse, y en esa medida pues creo que el equipo se compromete más. Les quiero invitar para el próximo programa, Trátame con Encanto. Vamos a hablar de una cosa fundamental que es el cliente externo. Ya hablamos del cliente interno, vamos a hablar del cliente externo. Y los invito para que hagan parte de esta familia. Bienvenidos a esta familia. Queremos que nuestra familia crezca todos los días más. Entonces están felizmente invitados, y de esto es lo que hablamos en nuestra organización, de emprendimiento y de emprendimiento, de cómo estos seres humanos que tienen esa energía, estas heroínas, estos héroes, de verdad transforman vidas. Muchas gracias y los espero en el próximo programa.